encontramos en Toledo, en uno de los patios de la Universidad de Castilla-La Mancha, para contar las diferentes leyendas e historias que ocurren en esta universidad. Están los esposos condes de Ayala, en los cuales está basada la famosa leyenda del beso de Gustavo Adolfo Bécquer. También tenemos la tumba de la adolescente que fue asesinada y que se llama, sobre la cual está basada la leyenda de la malograda. Además tenemos la tumba de Garcilaso de la Vega, que en teoría está aquí enterrado, pero nunca se ha contrastado en realidad si aquí están sus huesos depositados o no, porque hay varias versiones. Entonces, multitud de leyendas y de historias se encierran en los muros de estos conventos. Entonces, la leyenda, básicamente, dice que cuando las tropas napoleónicas invadieron Toledo, en la Guerra de la Independencia, pues saquearon conventos y uno de ellos fue este convento de los dominicos. Entonces, uno de los soldados que estaba aquí en este convento, que convirtieron en cuartel, se enamoró de la condesa de Ayala, de la figura de la condesa de Ayala, porque realmente es una escultura de los esposos que está en la iglesia de San Pedro Mártir. Entonces todas las noches la visitaba y le declaraba su amor. Una noche ese soldado bebió demasiado y entonces tuvo la osadía de acercarse a la estatua de la esposa y la besó. Entonces, de repente, ante ese beso, el esposo recobró vida, tomó vida y guanteó al soldado francés dándole muerte. Entonces, sobre esa historia, sobre esa leyenda, Gustavo Adolfo Bécquer escribió la leyenda del beso. Entonces, es una leyenda bonita y muy emblemática dentro de este convento. Os cuento cosas que nos han contado profesores en determinados despachos dentro de lo que es el edificio. Oyen ruidos como caballos a determinadas horas. Entonces, eso parece ser que es muy real. Los podemos trasladar sobre el siglo XIII o por ahí, o XIV o XV, y está conviviendo con nosotros otra familia aquí ahora mismo, aunque no los vemos, ni los escuchamos, ni nada. Parece ser gente que lo ha visto, es como otra dimensión. Y luego en el coro parece ser que hay gente que tiene ciertos poderes y ha visto como dos monjas como que se querían, ¿no? Como que si estuvieran enamoradas de los antiguos cosas que ha sido el edificio, entre ellas un convento. El convento de los dominicos en la época de la Inquisición. Claro, entonces ha habido como varias vidas y todavía hay gente viviendo en esas vidas, ¿no? Y hay gente que lo ve, que lo percibe. Nosotros no vemos nada de eso, pero nos lo creemos. Cuentan muchas historias, sí. Pero historias, gente que parece ser que ve cosas que nosotros no vemos, que tiene cierta percepción, ¿vale? Son más Entonces, sensibles. nos lo cuentan, dice, aquí está ahora mismo en la iglesia, hay enterrado un cura y hay gente que la ha visto pulular por allí. Oye, pues aquí he visto al cura y tal, moverse. Las monjas las han visto darse besitos o caricias, cosas así, ¿no? Es una señora, lo que pasa que cuando la descubrieron, el vestido que llevaba era largo y le empezaron a llamar la monja, y de hecho sigue emparedada es una tumba y está dentro en la iglesia, en una de las paredes, y ahí sigue. Pero la gente empezó a decir que se les aparecía y empezaron a contar cosas raras, fenómenos extraños que pasaban, que alguna gente los nota, otra gente llevamos aquí 20 años y no hemos notado nada, ¿no? Yo he notado que el ascensor a veces sube y baja a determinadas horas por la noche cuando estamos casi solos y tal, pero los de los ascensoristas me han dicho que eso es el ascensor que sí, se posiciona, una subida de tensión y se posiciona en su sitio normal, o sea que no es que haya una monja que le guste la maquinita y esté subiendo y bajando. Eso, por ejemplo, es una leyenda pero ficticia.
este convento es de los dominicos y el convento de Madre de Dios es de las Madres Dominicas. Entonces fue una de esas dominicas las que su alma pulula por los muros de esta facultad. Entonces los viernes por la noche, cuando las luces se apagan dentro de la facultad, hay algunos profesores y algunos alumnos rezagados que han dicho que han oído a alguien transitar a lo largo de todos los pasillos y que algunos han visto la sombra del hábito de la monja Encarna. Realmente no se ha documentado, no hay imágenes de desaparición, ni se han registrado sonidos, ni nada de eso, pero algunas personas, no sé si sugestionadas por el entorno y la oscuridad de la noche y la soledad del lugar, dicen haber visto este espíritu pululando por estos muros, y esa es la leyenda de la monja. La vieja leyenda narra la historia de Florinda la Cava, la joven hija de don Julián, un personaje mítico en los primeros años del siglo VIII, que llegaría a la ciudad para formarse una vida en la corte toledana. La joven Florinda tenía el hábito de bajar a bañarse al río Tajo al anochecer. Su criada María le aconsejó a la chica no bajar al río para evitar que alguna mirada indiscreta la descubriera bañándose. Ella, haciendo oídos sordos, como de costumbre, estaría una noche bañándose en el río Tajo, a los pies del puente San Martín, cerca del torreón conocido hoy como el Baño de la Cava, cuando don Rodrigo, el último rey visigodo, al verla quedó asombrado por la belleza de la joven, deseando poder poseerla algún día. Esa noche bajó a observar a la joven bañarse en el río y, sin poder resistirse a su deseo, trató de violar a la chica. La joven Florinda, envuelta en llanto, rápidamente iría corriendo a contarle a su padre lo ocurrido. Don Julián, en venganza, haría llamar a los musulmanes para solucionar el agravio que había sufrido su querida hija. Don Rodrigo, en plena guerra contra los musulmanes, cayó en batalla, quedando la ciudad a merced de los musulmanes. Tiempo después, Florinda lloraba aún desconsolada, ya que pensaba que Toledo había caído en manos árabes por su culpa. La pena fue adueñándose de ella, hasta que un trágico día su dolor fue tan intenso que no pudo evitar arrojarse al río desde el torreón, para terminar al fin con tan atroz sufrimiento. Pasados algunos años, hay testigos que en las inmediaciones, justo en el momento de la puesta de sol, afirmaban haber visto una aparición de una joven con cabellos largos y tez pálida llorando. Después de largos años vagando por los márgenes del río, los espíritus de don Rodrigo y Florinda
Por fin encontraron la paz suficiente para abandonar este mundo. Aunque algunos vecinos todavía dicen notar la presencia de ambos en las noches sin luna. Desde el día en que la vio, supo que no podía entregarse nada más que a él. Lo vio pasar a caballo junto a sus hombres en el desfile en el que Toledo homenajeaba a los héroes que volvían victoriosos de la guerra. Quizá fueron sus 17 años los que hicieron que la osadía se sobrepusiera a la decencia que se le supone a una dama, y arrojara a su paso por el balcón a don García de Ocaña una rosa que él recogió, devolviéndole una sonrisa que no olvidaría nunca. Doña Sol y don García se prometieron pocas semanas después, entre la alegría de sus familias y el regocijo del pueblo por saber enamorados a uno de sus más valientes soldados con una de las bellezas de la ciudad. Ese mismo día, cuando sonaba la música de la fiesta de compromiso, don García recibió la orden de partir para las Indias, para seguir su campaña y la conquista ante la amarga mirada de su futura esposa. Intercambiaron abrazos, un beso que supo a poco, y promesas. Él juró que la amaría allá donde estuviese y que regresaría pronto, y ella que rezaría a diario para que la Virgen le protegiera. Doña Sol no dejaba de rezar en la capilla de su palacio todos los días. Pensó la dama que sus rezos no eran suficientes, pues pasados meses seguía sin noticias de su amado. Determinó que el esfuerzo que realizaba reclinaba ante la Virgen, ya que en su dormitorio, rodeada de comodidades, era un esfuerzo escaso para el favor que le pedía el cielo. Así, devota como pocas, decidió que desde aquel día iría cada noche hasta la imagen de la Dolorosa que adornaba una de las calles de Toledo. Todas las noches se hacía acompañar de un criado que la protegía, y Demencia, su anciana y cascarrabias ama de llaves, que a regañadientes iba tras ella lanzando juramentos por lo bajo por la intempestiva hora elegida para el rezo. A pesar de los esfuerzos de la dama, el sueño le vencía poco antes del alba. Como seguía sin tener noticias de su amado, decidió forzarse aún más. Ordenó a su ama de llaves que le clavase un alfiler en su muslo cuando se quedara dormida durante la oración. Quizás así la Dolorosa valorase su esfuerzo e hiciera regresar a don García. La anciana cumplió las órdenes de su señora con disciplina. En cuanto doña Sol ladeaba un poco la cabeza por el cansancio, la vieja atravesaba la fina piel de su señora con desmedida devoción, y ante su asombro, la dama se volvía dándole las gracias, continuando su piadosa charla con la Virgen. Al finalizar el rezo, depositaba los alfileres que había sufrido esa noche al pie de la imagen como ofrenda para conseguir el regreso de su prometido. Varios meses y cientos de certeros pinchazos después, don García regresó. Así la dolorosa joven y el héroe se casaron a las pocas semanas y se sabe que fueron muy felices. Pues nada, a mí me gustaría encontrar algún día, tener una familia y encontrar a ese chico como la leyenda cuenta de que encuentras amor y todas esas cosas. Y lo conozco de cuando era chiquitina, como lo contaba mi abuela, me contaba cuentos y algunas leyendas, y la verdad es que me gustó mucho esta historia. Conocida la historia en Toledo, las jóvenes empezaron una devota tradición con la imagen de la Dolorosa. Desde entonces y hasta hoy, algunas mozas toledanas ofrecen un alfiler a la Virgen después de haberse pinchado con él, con la esperanza de que pronto algún joven las haga felices como don García doña Sol.
Dice la tradición toledana que en las noches de luna clara y luminosa se vislumbra una sombra flotando sobre ella y sus alrededores. Es el espíritu del príncipe Abul Walid, que sale de su tumba para contemplar las siluetas de las viviendas, torres, cúpulas de la ciudad dibujándose en el resplandor lunar. Pero para poder seguir contando esta historia necesitamos trasladarnos a un lugar especial. Corría el año 1083 y reinaba en Toledo Yahía al-Qadir, nieto de Al-Amun. Alfonso VI esperaba con sus tropas a las afueras de la ciudad, esperando que el hambre obligara a rendirse a los musulmanes que en ella vivían. Yahía intentó recurrir a la amistad que su padre tenía con Alfonso VI, pero este solo tenía un objetivo: tomar la capital de Toledo. Yahía acudió a los reyes moros amigos, manifestándoles las terribles consecuencias que para el poder árabe tendría la caída de la ciudad de Toledo en manos del poder cristiano. Sin embargo, solo encontró ayuda en las taifas de Zaragoza y Badajoz. Estos no pudieron ayudarle, pues murieron antes de poder llevar a cabo su proyecto de ayuda. Sin embargo, Yahía se resignaba a perder la ciudad y envió nuevos mensajeros al norte de África. Los príncipes africanos enviaron a un joven y valiente guerrero, Abul Walid, para, una vez conocida la situación real, enviar la ayuda necesaria. Durante su estancia en Toledo, se hicieron fiestas y torneos en su honor, y conoció a Sobella, hermana de su anfitrión. El amor prendió entre ambos jóvenes, y en medio del dolor y de la desgracia que les amenazaba, una chispa de gozo llenaba aquellos sensibles corazones. No quería abandonar aquellos ojos negros como la noche, aquel cutis de terciopelo, aquellas mejillas tan suaves como pétalos de rosas. En una palabra, no quería abandonar a aquella princesa de la que se había enamorado locamente. Al final pudo más su obligación y no tuvo otro remedio que dejar Toledo, pero con la promesa de volver pronto, con la ayuda precisa y con la intención de contraer matrimonio con Sobella. Mientras Abul se hallaba en África preparando todo lo necesario para ayudar a su amigo Yahía y contraer matrimonio con Sobella, Alfonso VI tomó la ciudad, que no pudo resistir por más tiempo. Yahía abandonó el lugar que le vio nacer, pero no pudo llevarse con él a su hermana, pues Sobella, no pudiendo resistir las penalidades del sitio y consumida por una grave enfermedad, había muerto. Un antiguo esclavo, Abben, que servía a Sobella desde niña, no abandonó la ciudad con su compañero Yahía, sino que se quedó aquí esperando una misión que Sobella le había encomendado. Tenía que esperar a Abdul y contarle que había muerto esperándole, había muerto pensando en él. La caída de la ciudad de Toledo en manos cristianas supuso un gran golpe para el reino musulmán, que no se resignaba a perder la ciudad así sin más, sin luchar. No pasó mucho tiempo cuando se presentó un formidable y numeroso ejército a las alturas de la ciudad. Era Abul Walid, que después de pasar una grave enfermedad y resolver graves problemas en su país, había vuelto para cumplir la misión que les habían encomendado. Eran sus ganas de volver a ver a Sobella y la de disipar las dudas de una posible traición la que le daba fuerzas para seguir adelante. Pero al llegar frente a Toledo, las malas noticias llegaron a él. La ciudad ya no pertenecía a su pueblo. Los cristianos habían conseguido tomarla y sus soldados estaban enarbolados en los torreones. Entonces Abben, el esclavo negro que le había conocido durante la estancia en Toledo, le comunicó la muerte de Sobella y sus últimas palabras. El corazón de Abul se llenó de tristeza al conocer lo sucedido a su amada por boca de su esclavo. Dejó caer la cabeza sobre su pecho y 2 lágrimas escaparon en sus ojos, rodaron por sus mejillas y regaron el suelo de su tienda. Mas sacando fuerzas de flaqueza, se repuso y exclamó: «He venido a liberar vuestra ciudad y cumpliré mi promesa. Quiero volver a pisar los lugares que ella tanto amó y es mi deseo visitarla en la tumba donde duerme su último sueño». El ejército de Abul ocupó los alrededores de Toledo, al otro lado del río, situándose donde hoy se asientan los cigarrales y la academia de infantería. El puesto de mando quedó instalado en la explanada que hay en las escarpadas y rocosas laderas del cerro que mira frente a la ermita del valle. La tienda de Abul Walid, con sus ricas sedas y valiosos tapices, se colocó junto a la mayor peña que corona el cerro y domina el paisaje. A ella subía todos los días y al atardecer se sentaba allá arriba y permanecía absorto y pensativo hasta que las tinieblas se apoderaban totalmente de la tierra, mirando la ciudad que guardaba en el seno de sus restos de la infeliz princesa Sobella. Dice que muchas veces se veía doblar la cabeza sobre el pecho y llorar amargamente. Tras la pérdida de su amada, Abul se propuso como reto reconquistar la ciudad de Toledo, y no cesaría hasta lograr su objetivo. Los cristianos, desde sus torreones y almenas, veían todos los días ponerse de pie en lo alto de la alta roca al príncipe moro. Numerosas tiendas y fogatas que cubrían todo el campo que se extendía entre su vista. Todo ello les infundaba gran temor, y más cuando no contaba entre sus filas con su rey Alfonso VI, quien había tenido que partir hacia León para resolver graves asuntos que requerían de su presencia.
Habían intentado enviarle varios mensajeros, pero no pudieron atravesar el campo enemigo. Al mando del alcázar, el rey Alfonso VI había dejado al Cid Campeador, quien se había propuesto sorprender al ejército de Abul Walid. Así se adelantó a las intenciones enemigas y una noche, a favor de la oscuridad, salió de Toledo al frente de un numeroso ejército. Atravesó sigilosamente el río y en un rápido despliegue dio un golpe de mano, que sorprendió a las tropas musulmanas, sembrando el desorden entre sus filas. Las sombras fueron sus más firmes aliadas, pues los moros llegaron a pelearse entre sí. Al llegar las primeras luces del día, los musulmanes se dieron cuenta de su desastre, pues encontraron a su rey muerto encima de la gran roca que casi nunca abandonaba. Su cuerpo estaba batido en heridas, lo que significaba que había luchado duramente, y su pecho había sido atravesado por una flecha, partiéndole el corazón en dos. Los jefes musulmanes se dieron cuenta de la gravedad de la situación, y para salvar las vidas de los musulmanes que aún quedaban en pie, decidieron hablar con el Cid y pactar su rendición. Asimismo, llegaron a un acuerdo en el que Abu Dawid fue enterrado junto a la gran roca, para observar, aunque fuera desde lejos, la ciudad que tanto amó su esposa Subeyya. Por eso, a esta roca que domina las alturas del Cerro del Valle se la conoce desde entonces como la Peña del Rey Moro. Pero la historia no acaba aquí. Al pie de la peña se pueden ver varios peñascos, que colocados unos sobre otros y vistos desde una determinada posición, figuran la cabeza de un hombre ceñida por un turbante. La tradición toledana explica el hecho de la siguiente manera. Partidos los restos del ejército moro y habiendo vuelto la tranquilidad a la zona, el alma de Abul Walid salía todas las noches de su sepultura y se sentaba sobre la gran roca para contemplar la ciudad donde yacía su amada. Al llegar al alba, volvía a su tumba. Cierto día, estando cercano el clarear de la aurora, pidió a Alá que le permitiera permanecer allí constantemente y no le obligase a ocultarse de nuevo en su sepultura. Y el Dios, viéndole tan desgraciado, le otorgó lo que pedía, convirtiéndole en piedra. Triste caballero que perdió su gran batalla y ahora observa desde lejos los jardines de su amada, por los que hace unos 1000 años sorprendía su sultana. Cada noche que Toledo la ilumina luna llena, se refleja la mirada del sultán que la vigila, recordando aquellos tiempos en los que tenía su amada, y ahora muestra en su silencio aquel amor con la mirada. Por las calles de Toledo dicen que se ve una dama sonriendo a la figura del sultán que la cuidaba, y en las noches de verano cuentan que se ve en el río la sonrisa del sultán por haberla conocido. Cuenta la leyenda que en lo alto de Toledo un hombre llora una muralla, porque dice que de noche alguien le robó su amada y que observa